Buenas tardes, vamos a seguir con un nuevo video, sería la parte diseño de estructuras, parte de la clase 1 que ha sido subdividida en varios videos, sería la parte D. El detallado de armaduras es un tema apasionante para los que somos calculistas, muy interesante porque es donde podemos concretar nuestro proyecto en sus mínimos detalles. Esta tarea no debe ser derivada a personal que no haya participado del proyecto, ¿sí? Solo el proyectista puede definir los detalles de armado correctamente. Antiguamente había una usanza de remitir una planilla de cálculo y con ella otro técnico ajeno al proyecto desarrolle los detalles de armado y consecuentemente la planilla de doblado de barras. Esto es posible fuente de errores, ¿sí? Porque la persona que lo hace, por ejemplo, no conoce con certeza si el empalme es tipo A o tipo B, o sea, está en una posición de adherencia favorable o desfavorable, o infinidad de circunstancias que se le pueden presentar. Los estudios realizados en Europa sobre patologías de obras civiles, respecto de su origen, nos reflejan que aproximadamente el 42% se corresponde justamente con deficiencias de proyecto. O sea, que podrían haber sido subsanadas en la etapa de proyecto. El detallado, como vemos, es todo un arte, ¿no? Acá estamos viendo el armado de una platea de fundación con vigas nervio, donde se ha previsto que las armaduras que se cruzan superiores en los nervios donde apoya una columna no lo hagan a igual altura, ¿sí? De tal forma que no haya una intercepción de armaduras superiores, que en este caso son barras de 25 milímetros, y luego en obra tengamos dificultades para ejecutar el armado, porque las alturas útiles son iguales. Entonces, para eso lo que se puede hacer es definir las vigas que se cruzan en forma ortogonal con diferentes alturas. Cuando tenemos mucha congestión, como en esta viga premoldeada de hormigón armado de un puente fuera de ruta, muchas veces hay que perfilar la sección y reducirla en lo mínimo para hacerla más liviana, para tomarla con las grúas y montarla sobre las pilas. En este caso era una viga que estaba montada sobre un vertedero o una presa. Entonces, los empalmes de armadura de diámetro 25 milímetros no se pueden hacer por justaposición, como veremos cuando veamos el tema de empalme, ¿qué significa? O sea, se colocan uno al lado del otro en una longitud lo suficientemente extensa como para transmitir la fuerza de una barra a la otra. Y en ese caso se recurre a otros mecanismos como manguitos roscados o manguitos prensados. En este caso son manguitos prensados de un acero especial, ya lo veremos cuando veamos empalmes, muy fácilmente de colocar y con un control de calidad sencillo. Hay que detallar correctamente dónde van a ir los empalmes de los manguitos y desfasar los empalmes de los manguitos, como se hizo en esta viga, en distintas secciones. Con respecto al apoyo de vigas principales sobre vigas secundarias, ya hemos hablado. Se requiere una armadura de elevación, de suspensión, tanto en el extremo de la viga secundaria como en la viga principal. Inclusive mencionamos el cómo calcularla y distribuirla. Con respecto a los huecos importantes en losas, ya sabemos que genera una alteración en el flujo de tensiones y por ende hay que colocar una armadura de refuerzo en los bordes. También vimos que en función de las dimensiones del hueco respecto de la losa, el criterio para armar esos bordes era más simple o algo más complejo. Acá hay ejemplos de huecos pequeños, ¿sí? Y el armado correspondiente de esas zonas. Siempre se refuerzan. Las vigas premoldeadas, como esta de la foto, que es una viga premoldeada de un puente fuera de ruta, requieren de detallar adecuadamente la posición de cada una de las barras. Acá lo que vemos, ese cajón de madera, es un cajón que se deja en el encofrado para que no sea hormigonada esa zona, porque cuando se montan las vigas sobre el puente, a través de ese hueco se pasan las armaduras normales a las vigas principales,
para luego hormigonar las vigas de arrastramiento en el centro de la luz, ¿sí? En el lugar. Entonces eso requiere un contacto efectivo de las armaduras y por eso se deja ese hueco, ese cajón. Acá está el puente hormigonado y la viga que vemos en el centro de la luz transversal es la que se ejecutó en el lugar y para el cual se dejaron en las vigas originales ese cajón. Esta es una vista del vertedero de Pichipicún-Leufú, una presa ubicada sobre el río Limay, en la provincia de Neuquén, República Argentina, en la etapa constructiva, donde se están ejecutando esas vigas que veíamos naturalmente con el río cerrado, desviado y cerrado por ataguías para que se pueda trabajar con el recinto en seco. ¿Sí? Esta es la zona del vertedero. Un caso muy habitual es donde apea, por ejemplo, como en este dibujo, una columna sobre una viga de mayor altura, porque tiene que tener mayor rigidez, porque la columna no puede pasar hasta la planta baja. En este caso particular era el ingreso de vehículos y ahí giraban camiones y por lo tanto había que liberar ese espacio, ¿sí? Entonces había que apear la columna sobre una viga de grandes dimensiones. Entonces este tipo de elementos requieren de un detallado especial. Entonces, si lo hacemos con un programa de diseño automatizado, tenemos que ver cómo es el armado y el procesamiento y el diseño del software y qué plano nos entrega, porque en definitiva los responsables de ese plano somos los que lo firmamos, los proyectistas, ¿sí? Entonces tenemos que tener conocimiento y compartirlo. A veces ocurre que en afán de economizar los planos, los programas de diseño automatizado, un programa cualquiera, puede presentar ese tipo de dificultades. Fíjense que ha colocado un refuerzo sobre el apoyo para tomar el momento negativo de dos barras de 20 milímetros con una longitud total de 60 centímetros, o sea, del eje de la columna 30 a cada lado. Cuando ustedes estudian, cuando veamos el tema de adherencia, longitudes de anclaje y luego longitudes de empalme, en este caso habría que definir la longitud de anclaje y el decalaje, van a ver que esto es absolutamente incorrecto, ¿sí? Estas dos barras no pueden trabajar a su tensión máxima porque no tienen la extensión dentro de la masa del hormigón para transmitir las tensiones del acero al hormigón o viceversa. También hay patologías que tienen que ver con la ejecución y control en obra deficiente, o sea, la armadura de un alero voladizo que no tuvo soportes adecuados como en el dibujo de la derecha y fue pisada durante el proceso de hormigonado y quedó a una altura menor, perdiendo altura útil. Entonces, se disminuye sensiblemente el momento último del elemento, ya lo veremos en flexión, y las tensiones de trabajo de las armaduras van a ser importantes, muy elevadas, consecuentemente se van a generar fisuras, ¿sí? Si es que el grado de seguridad que se redujo a un valor que todavía permite mantenerse en la posición, y esas fisuras van a propiciar el ingreso de agentes agresivos a las armaduras y el proceso de deterioro de las armaduras va a ser acelerado. El conjunto de factores generan lo que vimos en la foto del video anterior, el colapso de muchos balcones, por ejemplo. Otro problema que a veces ocurre y es grave es el deficiente atado de los estribos en columnas, y cuando tiramos el hormigón de cierta altura, ese hormigón provoca que se deslicen los estribos y quedan secciones de longitudes de armadura, secciones de barras de armaduras longitudinales sin estribos, ¿sí? Con la consecuencia tendencia al pandeo de las mismas. Este tema lo vamos a ver cuando veamos compresión simple en columnas. Esto hay que cuidar y hacer un control correcto en obra de que estén debidamente atados los estribos. La memoria de cálculo es un documento realmente importante. A veces no le damos la importancia que tiene. Para que otro profesional que necesita verificarla, nosotros la ejecutamos en un país y la mandamos en los planos para hacer la obra en otro, y surge alguna adecuación en obra, como siempre ocurre,
Entonces el director de obra, junto con su grupo de técnicos, tiene que poder leer la memoria de cálculo y poder interpretar los contenidos sin inconvenientes, ¿sí? Es necesario remarcar que los extensos resultados que largan las computadoras de los programas de cálculo y que se anexan a las mismas no son la memoria de cálculo. En todo caso, uno debería seleccionar qué va a imprimir y eso podría, por ejemplo, en una viga, el diagrama de momentos para una condición determinante en las secciones más importantes y de corte, para que quien tenga que evaluar sepa que con esos valores en esas secciones se dimensionó, pero no largar cientos de páginas de la memoria de cálculo automática del software que no aportan nada a la claridad, ¿sí? En las oficinas de control de proyectos observamos cada vez con más frecuencia esta confusión, o sea, imprimir, apretar un botón, imprimir memoria y entregar eso. Eso no es la memoria de cálculo. La memoria de cálculo es un documento que se guarda, ¿sí? Y en la dirección de obra y que luego queda como un documento para posteriores modificaciones de la estructura y tiene que plantear claramente el proceso de diseño y cálculo que siguió el proyectista, ¿sí? Y su enfoque del problema con los modelos estructurales, las hipótesis que adoptó, los estados de carga que consideró. Por ejemplo, en el caso de un edificio industrial o de oficinas es conveniente desarrollar un plano de planta de arquitectura por nivel, indicando para cada local la sobrecarga de diseño L que se previó. Sobre todo si son oficinas públicas, porque es muy frecuente que en las oficinas públicas lo que era hoy una oficina, mañana pasa a ser un depósito de papel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los depósitos tienen sobrecargas de uso mucho mayores a las de oficina. En el caso de estructuras de tipo entrepiso sin vigas, es necesario evaluar, y ya lo veremos cuando veamos entrepiso sin vigas, la etapa constructiva en el diseño es fundamental evaluarla con detenimiento. Es importante, sobre todo cuando trabajamos con estructuras de hormigón premoldeadas, indicar expresamente la necesidad de reestramientos temporarios para asegurar que la estructura sea estable no solo en la etapa final, sino también en la constructiva. Y también es importante indicar condiciones y plazos mínimos de desencofrado. La memoria de cálculo, que es un documento, como les manifesté, que debe ser elaborado por el proyectista estructural, como mínimo tiene que incluir lo siguiente: una memoria descriptiva de la obra breve, un par de carillas, referencia acerca del o los reglamentos utilizados, tipo y calidad de los materiales a utilizar, por ejemplo, calidad del hormigón y acero, detallado análisis de cargas con sus respectivas combinaciones, el modelo estructural adoptado, hipótesis simplificativas adoptadas. Se debe mencionar también el software que utilizamos, cálculo de las solicitaciones, dimensionado de las secciones, verificación de las condiciones de servicio, tanto flechas como fisuración en algunos elementos críticos, diseño de las fundaciones acompañado del estudio de suelos que justifique los parámetros que se adoptaron, detallado y diseño de las zonas particulares como vimos, apeos de viga sobre viga, apeo de columna sobre viga, zona de huecos en losas, zonas de congestión de armaduras, hacer un croquis en mayor escala para ver cómo van a ubicarse las armaduras, por ejemplo el cruce de armaduras en la platea de armaduras superiores, detallar cómo va a ser, ¿sí? O congestión de armaduras en las zonas de nudos de pórticos, ni hablar de pórticos ubicados en zonas sísmicas donde las cuantías de armaduras son importantes. Precauciones a adoptar durante el proceso constructivo respecto de las excavaciones, los linderos, precauciones respecto del encofrado de losas, etc. Durante el proceso constructivo, acá les damos un ejemplo simple, que en nuestro libro tenemos planteado un ejemplo numérico inclusive sobre esto. A la izquierda es el edificio en la situación definitiva como se lo calculó en la viga del nivel 2, con el diagrama de momentos en rojo. Ahora, ¿qué pasa? En la etapa constructiva, el dibujo del centro, cuando se va a hormigonar la tercera losa, se apea sobre la segunda.
Y lo que tenemos como elemento resistente es un pórtico no de 3 pisos, sino de 2 niveles, y la viga del segundo nivel no es la anteúltima, sino es la última. Y por ende, el nudo es menos rígido y el diagrama de momentos ¿sí? se desprende, más allá de que cambian los valores también, porque tenemos el peso propio de la losa ya hormigonada, el peso de los puntales, el peso del hormigón de la losa a hormigonar y equipos, ¿sí? Con un hormigón más joven. El momento entonces en el tramo puede llegar a ser mayor bajo esta circunstancia temporaria, constructiva, que en la situación final. Hardy-Cross decía, si una estructura puede ser construida, muy probablemente pueda ser utilizada con seguridad. Bueno, es un gran maestro en ingeniería, pero lo que nos quería manifestar es que la etapa constructiva es realmente importante dedicarle el tiempo que se necesita y cuanto más compleja sea la obra, mayor. Como observación del tema podemos mencionar que es importante, para lograr un proyecto acorde con el estándar de calidad previsto, la visita periódica a obra del proyectista o la consultora que ejecutó el proyecto estructural. Esto a fin de resolver o colaborar con la dirección de obra frente a las eventuales dificultades constructivas que puedan surgir que habitualmente pasa. En la actualidad, en proyectos de relevancia, se recomienda el control del mismo por técnicos distintos de aquellos que lo realizaron. Al respecto, quienes lo supervisen deben tener una experiencia cuando menos igual a los que desarrollaron el proyecto naturalmente. Una frase del profesor Eduardo Torroja, muy sabia, dice: las estructuras de hormigón armado no trabajan como se las calcula, sino como se las arma. Y acá un ejemplo. Tenemos esta losa apoyada sobre 3 muros de 2 vanos, bajo un sistema de cargas de peso propio y sobrecargas uniformes, que va a haber tracciones en las zonas inferiores en los vanos y tracciones sobre el apoyo superior en la zona de apoyo y del apoyo central. Entonces debería calcular y colocar las armaduras inferiores en los vanos y la armadura superior en el apoyo. Si por alguna circunstancia omití colocar esta armadura superior, por más que yo haya calculado estas vigas como continuas, cuando llegue el momento de fisuración del hormigón, el agotamiento de la capacidad de tomar tracciones del hormigón en la zona del apoyo, en la zona superior, se va a fisurar y van a trabajar como 2 vigas simplemente apoyadas, incrementándose sensiblemente el momento en el vano y las deformaciones. ¿Sí? Acá está el diagrama de momentos, en el caso de una viga continua de 3 vanos. Si en las zonas de los puntos de apoyo en momentos negativos no hemos colocado la armadura correspondiente, por más que la hayamos calculado continua a la viga, al sistema de vigas, no va a trabajar como tal. Bueno, para terminar este video cortito, esta es la bibliografía que sugerimos en la cátedra. Jiménez Montoya, un libro de losas de concreto reforzado de Park, muy interesante, el libro de Nilsson, el libro de González Cuevas, el libro de Plateas e Introducción al Cálculo de Hormigón Estructural. No soy muy objetivo porque somos autores junto a mi colega el ingeniero Donini, es decir, solo que hemos volcado todos los temas relacionados con la cátedra de Hormigón 1 y Hormigón 2 de cualquier facultad de ingeniería de la República Argentina. O sea, más allá de que cada uno interpretará qué tan correctamente volcados y claros están o no, hemos tratado de hacer ese trabajo. Y bueno, los libros clásicos de estructuras de hormigón armado, fundamentalmente el libro tomo 2 y 3 de el profesor Leonhardt y Edward Monin, de Editorial El Ateneo. Bueno, gracias por su atención, continuaremos con el próximo video.